Buenas tardes, le damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Saúl Alejandro García y seré quien modere esta mesa titulada Paternidad, Masculinidades y Perspectiva de Género en la Justicia y los Cuidados, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Alma Susana Mungalay Lagarde es doctora en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico y maestra en Ciencias del Medio Ambiente y Desarrollo Integrado. Sus líneas de investigación, impacto socioeconómico por emergencias y desastres, desde la perspectiva de género, metodología forense en desastres sísmicos y la construcción social de riesgo en laderas en la Ciudad de México, entre otras. Me presento, yo soy Saúl Alejandro García y soy profesor de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Yo tengo mis líneas de investigación en educación para la sustentabilidad ambiental, saberes tradicionales y cambio climático, naturaleza, sustentabilidad, memoria y territorio del patrimonio biocultural y cultural de los pueblos originarios, así como en educación intercultural, pedagogía crítica, pedagogía alternativas y paz. Dentro de esta mesa se encuentran también estudiantes que presentarán los avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. Les explico la dinámica. Cada uno tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para que cada uno realice la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la debe de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Y presentamos a Mónica Mariana Castro Sánchez, que presentará su trabajo titulado Hacia una paternidad responsable, licencias de paternidad laboral, un derecho sin perspectiva de género. Adelante, por favor. Sí, un segundo para presentar. Sí, adelante. ¿Me dicen si ya se está observando bien? Perfecto, ya se ve muy bien. Adelante, Ok. Mariana. Bueno, me presento, mi nombre es Mónica Mariano Castro Sánchez, mi tema es Hacia una paternidad responsable, licencias de paternidad, un derecho sin perspectiva de género. Quisiera comentar primeramente que mi tema en ningún momento busca hacer una distinción de quién merece más o menos derechos, sino por lo contrario visibilizar que la perspectiva de género sirve como una herramienta para, en este caso, ver las desigualdades que sufren hombres y mujeres. Entonces, comenzaré. Bueno, en los últimos años la sociedad mexicana ha comenzado a transitar hacia una mayor conciencia sobre la equidad de género y la corresponsabilidad en los cuidados. Sin embargo, este proceso avanza de manera desigual, particularmente cuando se trata de reconocer el rol activo de los padres varones. Esta normalización se tiene cuando el hombre no, o se sigue intentando estigmatizar que el hombre no debe de involucrarse en el tema de los cuidados debido a su rol de género asignado, que en este caso es propiamente el de un proveedor económico. En México, la legislación laboral ha avanzado lentamente en cuanto al reconocimiento del papel de los padres, cuidadores, y actualmente las licencias de paternidad en el sector formal son muy limitadas. En este caso, solo se les otorga 5 días hábiles. Bueno, en este caso, de manera formal, y de manera informal pareciera que es nulo o es inexistente. La justificación por la cual yo estoy tratando de hacer ver este trabajo es que buscamos visibilizar una realidad poco abordada, la de los padres responsables, que no son reconocidos dentro, en este caso, de políticas públicas como sujetos actores, ni incluso de derechos, bueno, en este caso, reconocidos. Además de que se propone revisar modelos internacionales que han logrado avances significativos en el tema de las licencias de paternidad, que en este caso podrían adaptarse o adecuarse al contexto mexicano. En un momento les explicaré por qué en este caso hago un comparativo internacional, ya que actualmente las licencias de paternidad en Europa han sido pues desmarcadas en dos sentidos. Bueno, el estudio también resulta pertinente en un contexto donde los roles tradicionales de género son cuestionados, pues en este
en esta contemporaneidad. Y en este caso también se requiere plantear políticas públicas que atiendan y respondan a las realidades justamente de estos tiempos, que incluyan y se reconozcan la diversidad familiar y promuevan la corresponsabilidad de los cuidados como un derecho y no como una limitación del mismo. Bueno, esto pues encarecidamente que justamente en el rol de género asignado se sigue viendo justamente en las políticas públicas que en el tema de cuidados justamente se le atribuye justamente a las mujeres y no tanto a los hombres. Sin embargo, esto no quiere decir que en los contextos en los que se está moviendo actualmente los hombres sigan siendo encasillados como estas masculinidades hegemónicas que justamente se atienen nada más a los roles de proveedores y en este caso pues dentro de su rol de masculinidad. El marco conceptual que estoy manejando es justamente una diferencia entre lo que es la paternidad y la paternidad responsable. Y en este caso, la paternidad es justamente esta concepción que se tiene ambigua, donde justamente los hombres, al tener hijos, solo se les encasilla justamente como una cuestión, pues ahora sí que dentro de su contexto sociocultural, es decir, que solamente se limita a este tema de que ellos solos no se organizan tanto y no se involucran tanto con los hijos y que sin embargo, pues en este caso, pues no fungen tanto como que en el tema de cuidado. Como lo comentaba, en el tema de la perspectiva de género, nos sirve como una herramienta analítica para examinar cómo las relaciones sociales, las normas y las políticas públicas influyen justamente en las diferencias y desigualdades que sufren hombres y mujeres. Es decir, la perspectiva de género no está encaminada justamente a un género en particular, sin embargo, nos ayuda para ponernos gafitas color morado para ver justamente estas desigualdades que se viven tanto sociales, en este caso también en las políticas públicas, como es justamente en estas licencias de paternidad. Y pues en este caso la paternidad responsable que funge físicamente como el rol o en este caso que cumplen los padres de forma activa y afectiva y que es consciente en las diferentes etapas de desarrollo de los hijos. En este caso no solamente encasillados en un rol pues obviamente económico. Mi planteamiento del problema inicia con esta pregunta inicial que nos aborda que si la emisión de las licencias de paternidad ha generado una correcta aplicabilidad referente a las licencias de maternidad que son otorgadas en la Ciudad de México. Mis hipótesis son que las licencias de paternidad no son proporcionales, ya que no están sujetas a la perspectiva de género, o en este caso que no se tiene una regulación propia en las licencias de paternidad en la Carta Magna y en las leyes locales en relación a las licencias de maternidad. Mis objetivos son analizar si las licencias de paternidad son proporcionales a las establecidas con perspectiva de género a las licencias de maternidad en las legislaciones de la Ciudad de México. Y en específico es analizar si la problemática de las licencias de paternidad están reguladas dentro del marco normativo. Además, proponer o estudio programas de atención de permisos de ausencias laborales a aquellos padres responsables en el cuidado y crianza de las infancias de la Ciudad de México. Esto, pues, en este caso, su servidora se dio cuenta que a partir de que en el marco de, bueno, en este caso sería la Ley Federal del Trabajo, solo se otorgan 5 días hábiles a aquellos padres que justamente se convierten, ahora sí que en padres, ya sea por nacimiento o adopción, en contraste a la diferencia proporcionada por las licencias de maternidad, que en este caso son otorgadas de 84 días durante un periodo de antes del nacimiento y posterior al nacimiento. Sin embargo, esto deja entrever que aunque se piense que las licencias de paternidad se les otorga a los padres, quiero hacerles de notar que no es así. Se les otorga un permiso de paternidad, ya que las licencias de paternidad cumplen 3 requisitos atribuibles, que en este caso es que son intransferibles, en este caso que sean remuneradas y en este caso que sean otorgadas por los titulares, en este caso de las instituciones. Sin embargo, esta servidora también se dio cuenta que pareciera que en el sector informal no se está regulando propiamente porque, bueno, en este caso se hizo un estudio, digo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero yo realicé un estudio de campo con un formulario preguntando justamente si en este caso se tenía el conocimiento de dichas licencias de paternidad, aunado de que algunos autores como Juan Guillermo Figueroa y en este caso la doctora Carolina
Olvera Castillo han estado denotando justamente algunas situaciones de malestares laborales, no solo de las paternidades responsables, sino también en general de las nuevas masculinidades que se están planteando. También quisiera comentar que en este caso el estudio también tiene que ver justamente con un tema de social, que en este caso sería justamente la estigmatización que se tiene justamente del rol del cuidador y justamente en el tema de cuidados hacia los padres, y en este caso en un tema jurídico como el que estamos viendo a continuación, que tiene que ver justamente cómo se están replanteando justamente las políticas públicas en el tema de cuidado, en este caso a las paternidades responsables. Bueno, aquí solo quisiera hacer rápido una mención. En este caso, hice una comparativa de lo que es la legislación de México con la internacional. En este caso, quien está regulando justamente este tipo de licencias son la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores para el Servicio del Estado, los cuales contemplan justamente estos 5 días hábiles por los motivos que ya les comenté anteriormente. Aunado que de manera interna por ejemplo, surge un acuerdo en el que se establecen los límites de paternidad y maternidad para garantizar y proteger la convivencia armónica y equilibrada de las familias en el Distrito Federal. Estas las ocupa justamente de manera, pues ahora sí que interna en los trabajadores que pertenecen a la Ciudad de México y que contempla 15 días hábiles, por lo cual tienes a ver que hay como una contradicción de cuál es la normativa que deberían justamente de ocupar, puesto que si ya se tiene una ley del trabajo y en este caso es adaptable, de manera interna justamente equiparan otro tipo de días establecidos a lo que viene la norma. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contempla justamente los mismos 5 días con las mismas condiciones antes planteadas, que solamente es por el tema de adopción o paternidad. Y en este caso viene otro supuesto que lo pude yo denotar, que es un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que contempla justamente 90 días naturales más, en este caso, el salario o en este caso digamos que ellos sí tienen la posibilidad de que se les remunere estos días permitidos por el tema de nacimiento. Por lo cual, entonces empiezo a ver que hay como una poca regulación en las normas jurídicas a las cuales establecen a cuál atendería justamente pues ahora sí que la encaminación de solicitar la licencia de paternidad, aunado de que en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, en lugar de establecerlos después del nacimiento, bueno, no dicho, durante el nacimiento, ellos los pueden tomar después del nacimiento bajo criterios ahora sí internos de la propia norma. En comparación a los países como Italia, que sí tienen una regulación que es de 6 meses más el 30% del salario pues remunerado. En España se tienen contempladas 16 semanas, las cuales han cambiado a partir del año 2019. En Portugal también se tienen 13 semanas, en Polonia tienen 150 semanas establecidas y en Bélgica, Reino Unido e Irlanda tienen 3 meses y Suecia es el que se lleva el mayor número de días con 480 días, las cuales están establecidas justamente con transferencia hacia las madres si es que necesitaran en este caso más días, en este caso para maternidad u otras que ellos sugieran que podrían ser utilizadas y que en su mayoría pueden ser en este caso pues remuneradas. Al principio comentaba que justamente en esta parte pues existía una situación de dos tipos de licencias. En el caso de Europa existen dos tipos de licencias, por lo cual podrían notar que hay una variación de días, ya que algunas de estas son transferibles hacia la madre o al revés, la madre hacia el padre, y las otras tienen que ver justamente con un tema de pues que no son transferibles y que son otorgadas propiamente al padre para que se pueda, si en este caso él lo desee, seguir el cuidado de sus hijos, por ello la temporalidad extendida, y en este caso pues sí son remuneradas, aunque en cierta limitación tiene que ver con el número de semanas que ellos ocupen, por lo cual pues ahora sí que se deja criterio abierto si ellos quisieran continuar a cargo del cuidado de sus hijos. Y solamente para comentar, en el periodo del 2018 al 2022, esta servidora preguntó a través de transparencia cuántas licencias de paternidad se habían, en este caso, otorgado.
en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en ese periodo, y en este caso si había un tema por solicitud de discapacidad o alguna enfermedad, en este caso de las infancias. En este caso dijeron que no tenían entendimiento del criterio sobre eso, y que en este caso solamente en ese periodo se habían otorgado dos, de los cuales un padre todavía seguía activo laborando actualmente. Y en este caso también se preguntó en Alcaldía Gustavo Madero, el cual tenía cero licencias emitidas, y te correspondía con otro tipo de criterios a la hora de pues otorgar estas licencias, la cual justamente tiene que ver con el tema de el otorgamiento. Este, Mariana, ya agotaste tu tiempo, pero si tienes una de conclusión rápida, te damos oportunidad. Sí, bueno, en este caso solamente quisiera concluir que, bueno, en mi estudio justamente se dio cuenta que, bueno, en este caso se les preguntó a los padres tres criterios importantes, que en este caso es que si tenían conocimiento de estas licencias. Hubo una situación en la que algunos padres no tenían conocimiento y otros que sí tenían conocimiento. Se les preguntó justamente si ellos sentían que eran reconocidos por la sociedad en sus roles de cuidadores. Justamente ellos mencionaban que no, que justamente creían que en este caso pues no eran tan, eh, pues de alguna manera, no vulnerados, pero sí en este caso que no se les tenía como tal una importancia justamente en el tema de cuidados. Y otro tema importante que me gustaría solamente poner es que, bueno, en este caso también realicé algunas entrevistas abiertas a dos tipos de papás, uno informal y uno formal, y justamente se les plantearon las mismas preguntas, en este caso para que ellos nos dieran su experiencia, los cuales ellos abiertamente otorgaron que pues en este caso sí están comprometidos con sus hijos, y que en este caso pues uno de ellos cree que los permisos están justos. Sin embargo, que pues aunque él quisiera involucrarse más con su hijo, el trabajo no se lo permitía por el tema de cubrir las horas empleadas. Y en el otro caso, pues bueno, nuestro participante nos comentaba que él no tenía conocimiento de esas licencias, y que también se sentía pues como que en este caso como ignorado, no solamente por parte de la sociedad, sino que también por parte de, pues en este caso, los criterios que se utilizan para emitir este tipo de licencias. Entonces, como punto final, me gustaría comentar que tal vez lo que está pasando es que muchas de las personas que se están sumando a este estudio es que no tienen de todo el conocimiento de los criterios que se tienen para otorgar este tipo de licencias, o que no se les está dando la difusión necesaria, además de que estas licencias siguen siendo muy restrictivas en el tema de querer ampliar justamente ese tipo de derechos. Sería todo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Te agradecemos tu presentación y le cedo la palabra a la doctora Alba para que nos haga la retroalimentación. Doctora, por favor, si eres tan amable. Sí, Mónica Mariana, muchas felicidades. Me hace muy pertinente tu estudio, la propuesta, o sea, todo lo que estás planteando como hipótesis. Sin embargo, cuando dices tú que no vas a tomar partido quién merece más, quién merece menos y todo esto, yo creo que sí debe haber un pequeño párrafo donde hables de cómo las mujeres sí son desplazadas debido a estas fechas, vamos a decir, los tiempos que les dan de cuarentena y demás. Caso contrario en los hombres. Yo estaba leyendo que un 3% de mujeres que están, vamos a decir, en el paro o sin trabajo, hablan precisamente de esta situación, que el hombre no puede tomar estas licencias por las múltiples causas que tú nos has comentado. Por otro lado, a nivel Latinoamérica, si te habrás dado cuenta, pues más o menos los plazos andan muy parecidos, ¿no? Venezuela, Colombia y otro país tienen 15 días, mientras que México, los 5 que platicabas de la ley del trabajo, aunque hay las otras variaciones, ¿no? Pero son los estándares que se mueven a nivel de brecha. O sea, ¿cuál es la situación para los países desarrollados en relación o con mayor ingreso per cápita que en los países de Latinoamérica? Pues tiene que ver también mucho con esta situación de país emergente. Creo yo que los sistemas de captación económico, para no hablar capitalistas, ¿no? Están interfiriendo
definitivamente en todas estas posibilidades laborales. Sin embargo, como bien dices, hay mucho trabajo por hacer de sensibilización cultural, porque enfocarnos a que si conocen o no conocen la prestación, dijéramos, eh, tiene como que una trascendencia muy importante en el sentido de que culturalmente las alcaldías podrían estar difundiendo a través de carteles y talleres y todo lo que hacen localmente en algunas de ellas, esta posibilidad, porque cuántos de ellos no se quedan con ganas, ¿no?, de apoyar a sus parejas y también de tomar ese pequeño descanso de todo el estrés de que viene un nuevo integrante de la familia. Yo creo que esa difusión como política pública para que sea del conocimiento de todas las parejas o de todos los hombres con este requerimiento es muy, muy importante. Ojalá que dentro de tus recomendaciones sea una de las alternativas, sobre todo no los que ya están ahorita, que si talleres, grupos, no, verdadera difusión, como tenemos otros tipos de programas en circulación, ¿no?, para la educación y demás. ¿Por qué tiene que ser ampliamente difundido esto? Porque también las mujeres pueden tomar mayor conciencia, a pesar de que ellas no estén involucradas en esta nueva situación de días de paternidad, ellas tienen que tomar conciencia de que es una gran oportunidad, como bien dices, para la corresponsabilidad y sobre todo que esos roles histórico-culturales pues se flexibilicen un poco. Yo he escuchado mucho de pláticas con hombres que tienen grupos precisamente para hablar de masculinidades, eh, que pues muchas veces es muy difícil eh, romper con el patrimonio cultural que te has heredado de tus padres, de cómo se refleja la masculinidad en tu abuelo, tu padre, ¿no? Para de repente que te vean en tu casa trapeando mientras tu esposa se va a trabajar. Yo creo que eso merecería incluso divulgación para ver eso más normalizado, que eso sea prácticamente normal, aceptable, bonito, o sea, todas las cosas que las nuevas generaciones pues quisieran disfrutar. Y sobre todo, de que se acerquen estas brechas de género, ¿no? O sea, que también ellas y ellos puedan tener una situación más libre para el ambiente familiar y laboral, no tan estigmatizado de roles. Otra cosa que veía también en tu propuesta, eh, sobre todo lo que tú nos decías que estás haciendo análisis, mencionas tú, de un análisis, bueno, proponer un estudio de programas de atención a los permisos de ausencias laborales de padres. Esto es muy bueno, dentro de tus objetivos, pero estos permisos de atención de ausencias, yo sé que no, ahorita no puedes hacer una réplica, no estaría nada mal que lo explicitaras un poco más dentro de tu metodología, porque veo yo difícil que los jefes, dijéramos, ¿no? Porque mencionabas que en las alcaldías, en unas hubo cero licencia, ¿no? Y en otra hubo 2, pero que se atrevieran a hablar no más los empleadores de gobiernos, sino todo tipo de industrias, empresas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido para ver cómo esto ha sido manejado, ¿no? Porque yo también he leído que en muchos casos ni se comenta el tema, o sea, que es así como un secreto a voces, el que se va, es como los que antiguamente se iban de vacaciones, cuando regresaban ya los corrían, ¿no? Como diciéndote, no te puedes ir ni de vacaciones porque aquí se trabaja, estés o no estés. Entonces, ese tipo de situaciones sería muy, muy interesante en esta. Tú dices, estudio, proponer programas de atención de permisos de ausencias laborales. Eso estaría muy bien si tú lo estructuras, como bien haces tus indagatorias, pero esto podría ser con escala Likert. O sea, no nomás si lo puedes hacer cuantificable. O sea, cuántos jefes de cuántos tipos y cuántos días dieron, cuántos no, y estaría pues un gran diagnóstico, ¿no?, de lo que no ha sucedido.
Felicidades de nuevo. Muchas gracias, doctora Alma. Son muy oportunos tus comentarios, doctora. Bueno, ahora me toca a mí, me ha tocado ser moderador y comentarista, ¿no? Entonces, bueno, sí leí tu trabajo, Mariana. Fíjate que a mí me gusta mucho el tema que estás abordando. Sin embargo, creo que te daría algunas recomendaciones y ahorita que te escuché en tu exposición, pues veo que ya tienes ahí como que avanzado varias cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, yo creo que sí es importante contextualizar un poco más las partes donde estás trabajando, ¿no? Porque, bueno, quiero pensar que estás trabajando con personas dentro del sector público, ¿no? Dentro de dependencias gubernamentales, bueno, quiero pensar, o al menos no vi por ahí bien ese dato, ¿no? Y esos son los datos que sí es importante que nos faltas, que nos pudieras esclarecer en el trabajo, espero y supongo que así es, que nos delimites muy bien ahí la población, ¿no? La población con la que estás trabajando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con la doctora, si ya tienes identificado, bueno, un sector de la población, que en este caso son personas que trabajan en el sector gubernamental, bueno, pues ahí hay un tema importante. Sin embargo, considero lo que también la doctora Alma te comentó, es tener un panorama también de trabajadores, personas que trabajan en los sectores industriales o de servicios, ¿no? Creo que ahí también valdría la pena porque me parece que es importante tener esa percepción, incluyendo a, no sé, a lo mejor es muy atrevido lo que voy a decir, pero quizás del sector informal, ¿no? De los sectores informales, porque me parece que hay un tema aquí que de repente se asoma, pero no lo pones en evidencia y que tiene que ver con esa violencia estructural, ¿no? Y cuando hablo de violencia estructural, estoy pensando obviamente en los sistemas económicos políticos que hace que las personas tengamos una vulnerabilidad laboral, lo que hace que muchas personas tengan doble empleo, ¿no? Entonces, imagínate, pues, que lastimosamente no tenga esta situación de generar hasta 2 empleos. Yo me pregunto, bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con esta situación? Porque en realidad, parece que Se está cortando un sí, poquito. ok, perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí. ok. Esos factores que ahí inciden y que yo creo que sí es importante que lo consideres dentro del contexto, ¿no? Entonces, yo te invitaría para que consideraras este universo de estudio y también consideras parte del contexto para poder entender la problemática, ¿no? Esto que te comento que me parece que es importante porque si nosotros no tengamos ese contexto, a veces podemos nosotros tener otro tipo de situaciones e inferencias, ¿no? Eso sería todo de mi parte, Mariana, y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos y en este orden de ideas, ahora toca a Luis Gibran Gómez Hernández, quien nos presentará su trabajo titulado Problemáticas en la implicación de las masculinidades en los cuidados corresponsables en la Ciudad de México. Adelante, por favor, Luis Gibran. Ok, de acuerdo. ¿Me pueden avisar si se ve mi presentación? Perfecto, se ve Se muy ve bien. muy bien. Ok, Dale, bueno, nada más, dale uno para ver si avanza. ¿se ve? Ah, sí, se Ok. avanzó, Ok, sí, Muy perfecto. bien, muy bien. Gracias. ok. Puedes regresar al anterior y volver a empezar. Gracias, Luis. Vale, pues empezamos, me van a avisar cuando acabe mi tiempo. Bueno, con respecto al tema, la temática que la compañera presentó, mi tema es algo muy similar, pero también me enfoco en la Ciudad de México, en el aspecto local, pero centrándome un poquito más hacia esta violencia estructural, abordándola un poquito más a fondo para poder entender estas consideraciones de la falta de una política de cuidados que promueva la implicación de las masculinidades en la crianza corresponsable o los cuidados en ese sentido. Perdón por el cambio. Ok, como introducción, aquí estoy presentando un muy breve resumen de lo que estoy trabajando,
que aborda el proceso de institucionalización del derecho al cuidado y la promoción de la corresponsabilidad de las diferentes actoras y actores de la sociedad civil y el Estado. Parto de la inexistencia de una legislación, de un sistema integral y nacional de cuidados y también de programas y proyectos específicos que puedan cubrir estas, digamos, estas acciones por parte del Estado, ¿no? Y que aparte, desde ya hace una administración, hay un cambio específico sobre las políticas de cuidados que busca también darle una carga a las personas que no tienen algún tipo de seguridad social, y esto es pasando los cuidados de las instituciones hacia las familias que son cuidadoras, y esto en medida de estos roles de géneros ya construidos y perpetuados, pues sigue excluyendo a los hombres de los cuidados y reforzando la postura de las mujeres en estas labores. Aquí la pregunta de investigación es cuáles son las limitaciones normativas y sociales para la promoción de políticas públicas de cuidados que incluyan un enfoque de corresponsabilidad de las masculinidades en la Ciudad de México. Para poder contestar a esto, tengo que irme directamente a los aspectos estructurales que no están permitiendo que haya un proceso en estas políticas. En ese sentido, he pensado en 5 temas muy importantes para poderlos abordar. Aquí están un poco desordenados, los explico. El panorama social de cuidados, igualdad de género y masculinidades, lo que conocemos como este enfoque cultural de cómo se está desarrollando y cómo se viven las paternidades en la sociedad, principalmente en Ciudad de México. Condiciones sociales, económicas y culturales de los entornos familiares, también cómo está incidiendo las políticas, las economías y los enfoques culturales en estas nuevas familias que están presentes en nuestra realidad en la ciudad. Los antecedentes y propuestas de iniciativas de un sistema integral de cuidados, que estos vienen de la sociedad civil y algunas otras muchas propuestas detenidas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados correspondientemente. Avances en materia de cuidados en México frente a los promovidos en Uruguay. Esto en un contexto latinoamericano en donde Uruguay tiene un alto índice de permisos de paternidad, esto ligado al tema de la compañera, pero también contextualizándolo un poquito para conocer qué es lo que motivó en este país y qué se puede hacer en México con este panorama. Opciones de política pública en Ciudad de México para propuestas de sistema integral de cuidados, y esto es ya revisando algunas leyes y normativas que están presentes en la ciudad, muchas de ellas las comentó mi compañera, y que para mí sirven para ir estructurando un posible panorama si se lograra algún cambio estructural que permitiera legislaciones que dieran parte a esta acción. La problematización, como ya lo había mencionado, pues viene de la falta de un sistema nacional de cuidados, específicamente uno integral. También la perpetuación que puede estar generando frente a los roles de género desde las leyes y normativas. Ya tenemos un ejemplo de la Ley Federal del Trabajo con esta normativa limitada para el permiso de paternidad y la sobrecarga a mujeres. La falta de promoción institucional y regulación legislativa, que pues tiene que ver mucho con estas herramientas e iniciativas que están detenidas, que sí existen, que se han promovido y tienen décadas promoviéndose, pero que no ha habido ninguna acción, esta inacción institucional, y los enfoques asistencialistas sin corresponsabilidad institucional, que son los que estamos viviendo actualmente con los programas, sí de beneficios monetarios, pero con la limitación a instancias infantiles de cuidados y que también promuevan una mayor libertad y garantías para las familias trabajadoras dependientes de un patrón, pues ya en un enfoque asalariado y regularizado, y los que son independientes como en este factor informal, ¿no? El objetivo general es definir la problemática existente en el desarrollo de políticas públicas en materia de cuidado, igualdad de género y la implicación de las masculinidades en las labores de cuidado en la Ciudad de México, identificando las acciones e inacciones que impactan en la corresponsabilidad entre los géneros y el Estado, ¿no? La corresponsabilidad, ¿no? Sociedad civil, familia y Estado. Los objetivos específicos son analizar la situación actual de la paternidad y los cuidados en la Ciudad de México, analizar las contradicciones normativas que reproducen roles de género, perpetuándolos, evaluar el impacto de las iniciativas locales, comparar el marco jurídico mexicano con las experiencias internacionales, en este caso Uruguay, la experiencia latinoamericana, generar una propuesta de política pública que fomente un sistema integral de cuidados, que en mi caso concretamente no creo alcanzarlo, pero sí tengo herramientas para poder dar alguna recomendación que pueda tomarse como opción a partir de los antecedentes. Este trabajo de investigación pues tiene la finalidad de problematizar estas referencias y retos sobre el avance
e inexistencia de estas legislaciones en el marco de cuidados que actualmente corren de la Secretaría de las Mujeres y que actualmente no hay ningún presupuesto para alcanzar algún tipo de programa, o sea que sigue parado, y que eso también se resalta en las inacciones de las políticas y las legislaciones para poder generar una estructura en donde se puedan plantear alguna ley, una norma que dé inicio, de un empuje a estas normativas sobre un sistema nacional o un sistema integral de cuidados. En ese sentido, también se quiere evidenciar cómo las actuales legislaciones tienen enfoques asistencialistas para poblaciones y sectores específicos, principalmente los que tienen seguro social, y pues en un punto muy importante, pues ir reflexionando, ¿no? Cómo las legislaciones están perpetuando estos roles de género de manera continua, inter y transgeneracionales. Para este sentido, planteé 4 puntos para mi marco conceptual. En ese sentido es hablar un poco sobre los avances y resistencias, tanto en los aspectos sociales como en aspectos políticos, la revisión de derechos humanos en el sentido de revisar el derecho internacional y cómo estas convenciones también están implicando en esta promoción de cambios estructurales dentro de las legislaciones mexicanas, las experiencias sociales y también internacionales como lo son en ese sentido, los nuevos movimientos y más fuertes movimientos de diversidad sexual, feminismo, derechos humanos y contra las desigualdades sociales. Actualmente, como dice la compañera, hay sí organizaciones civiles que tienen este impacto, este movimiento, pero a pesar de que siga habiendo mayor reflexión, hay un poquito de sesgo en la participación de personas que realmente necesitan ese tipo de apoyos y como decía la doctora, pues concientizarse para poder participar, ¿no? Y en ese sentido, la perspectiva de igualdad de género en todas estas, digamos, reconocimientos y reflexiones sobre las relaciones asimétricas de poder para alcanzar la igualdad sustantiva. Es un trabajo de investigación, es un trabajo de escritorio. Por mi parte, no tengo una incorporación dentro de actividades con algún grupo específico. Por lo tanto, estoy tomando de referencia muchos datos estadísticos como el ENACIC de INEGI para poder revisar datos de tiempo, de cuidados de la población en sus labores económicas y sociales para poder tener una referencia. Esto también analizando otras propuestas de investigación y propuestas de política pública que están dentro de la Cámara de Senadores, de diputados y organizaciones civiles que tienen algunas pistas y algunos trabajos ya avanzados sobre este respecto, también respaldado de la experiencia latinoamericana. Creo que todavía tengo tiempo. Sobre la experiencia latinoamericana, lo que me interesa revisar, y estoy revisando más profundamente, es la ley 19.161 de Uruguay, que es la que da los permisos de paternidad. Estos permisos van desde 15 días hasta 30 días, y también están sustentados por un banco de previsión social. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se generan estas leyes y por qué son relevantes y son parte de una legislación en Uruguay? Pues es Valentina Perrota y Karina Batillani, no sé si se pronuncia así. Son 2 mujeres que trabajaron en esta propuesta desde el enfoque sociológico, económico y cultural, político principalmente, buscando recabar toda esta información sociológica sobre el trabajo de cuidados y cómo representa un problema social, y este problema social desde la academia, desde la investigación, debe ser considerada por el Estado para poder solventar y trabajar en problemáticas sociales importantes, ¿no? En ese sentido, hay 2 documentos muy importantes que ellos publican en donde justifican por qué su metodología y su investigación y sus resultados pudieron ser considerados por una instancia gubernamental enfocada en la resolución de problemas y en la apertura de la participación académica para esto, en considerar sus propuestas e investigaciones para ver relevante la generación de un sistema nacional de cuidados. Ellos actualmente tienen este sistema que a grandes rasgos es un sistema que busca mantener una participación económica activa de la sociedad, ¿no? Como decía la doctora, también estoy sosteniendo que es el capitalismo y los sistemas económicos los que mantienen esta dinámica de explotación laboral, en donde está identificando 2 roles para explotación de distintos modos, y que el Estado
si no se tiene una regulación, una legislación pertinente, pues está permitiendo que se perpetúen estos roles a beneficio de empresas o beneficio de, digamos, la reducción de costos para planes y programas públicos, ¿no? Eso es hasta aquí mi avance con mi investigación. Quisiera terminar con esto mi presentación. Muchas gracias, compañero Luis Gibran. Te agradezco mucho tu presentación. Le damos la palabra a la doctora Alma. Por favor, doctora Alma, si eres tan amable. Gracias. Sí, pues sí, igual no puedo dejar de felicitarte, Luis, porque verdaderamente tu trabajo es mucho más amplio, ¿no? Que en sí la paternidad. Estamos viendo la propuesta de un sistema nacional de cuidados. Cuando hablabas de cómo cuando el Estado deja de tener este tipo de atenciones, que realmente en nuestro país pues nunca ha sido tan pleno, ni incluso las personas de la tercera edad nunca han sido atendidas estatalmente como deberían, ¿no? Y los sistemas de guarderías y demás, pues ya ves las situaciones que se han dado con la situación del riesgo. O sea, que no son lugares que nos ofrecen seguridad y muchas mamás prefieren pues tener otro sistema de cuidados. Porque pues el control de calidad, las revisiones de ley a veces no son las adecuadas. Hablemos de la guardería de allá de Sonora, que ya mucho ha sonado, ¿verdad? Pero creo que nunca va a estar reducida la posibilidad de disminuir la violencia estructural a través de estas propuestas. Aunque en nuestro país han sido un intento muy importante, creo que no han aterrizado porque verdaderamente somos culturalmente tomamos muchas responsabilidades que podría estar tomando el Estado, haciendo con eso pues una gran situación que no nomás la violencia estructural, ¿no? Sino que repercute en esta violencia de género al interior de las familias. O sea, toda esta presión económica, este cansancio de las personas que le dan mucho más tiempo a todos estos cuidados y que a veces no pueden con el trabajo o que tienen hasta despidos injustificados por esta situación, pues es una consecuencia, ¿no? Yo creo que estos datos del INEGI que pretendes analizar serían un gran aporte. No porque lo cualitativo no sea importante denunciarlo, explicarlo y estudiarlo, sino que mostrar estas imágenes cuantitativas, como dijéramos, de datos duros, son un gran poder sobre las cámaras, sobre el Senado, sobre todas las personas que toman decisiones. Como decían las investigadoras que hicieron esos estudios en lo económico, lo cultural, lo político, no dudo, yo no conozco ese trabajo, pero no dudo que hayan convencido al gobierno de Uruguay, mostrando toda la pérdida, como te decía hace un momento, el 3% de mujeres que han denunciado que tienen menos oportunidad laboral en relación a sus parejas por los cuidados maternos que tienen que dar por tanto tiempo, y además los necesitan. Entonces creo que esta equidad, a partir de proponer panoramas más amplios, o sea, que no nomás sean los días para la pareja en atención de la maternidad, sino que también estas infancias importantes, las primeras infancias que requieren muchísimos permisos, esto de que el niño se enfermó y no te lo van a dejar entrar a la guardería. Esto lo hemos vivido todos. O sea, tener que dejar el trabajo para poder ir a recoger al niño, y no nomás en la guardería, ¿no? Sino en la escuela primaria, que el niño se perdió, quién va a ir por él. Estos detalles que hacen que los padres vivan muchas veces la angustia. Actualmente sí viven esa angustia de no poder apoyar un poco más en este sentido y tener que hacer uso de la familia extendida. Así es que esos tiempos que se les dan a las personas en permisos, estos tiempos, ¿cuánto nos cuestan? ¿Cuánto, como tú dices, le dejan o le siguen permitiendo a las industrias, sobre todo estas transnacionales que vienen a contratar en condiciones a veces muy injustas, ¿no? Laboralmente, generando una violencia muy importante? Eh, Estas situaciones de nosotros, los empleados de honorarios, yo soy uno de ellos,
que no tenemos ninguna antigüedad, no tenemos ningún tipo de prestación, o sea, las cuestiones médicas, y el 60% del gobierno de la Ciudad de México vive esta violencia estructural. ¿Y por qué la aguantamos? Por diversas causas. Sin embargo, es importante ver que personas que continuamente están faltando al trabajo por cuidados familiares, son las que están primero en la mira del despido, ¿no? No porque no tengan calidad, sino porque pues no pueden contar con ellos, ¿no? Así lo considera el sistema económico. Aquí te quiero ver hasta el sábado. Pero bueno, este asunto, vamos a decir, de hacer una propuesta de esta magnitud, creo que es muy importante para la política pública en general, porque no nomás va a enmarcar desde el término, vamos a decir, económico, político, la situación que se vive, sino que va a apoyar. ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí, bueno. doctora, te Sí. escuchamos, sí, te escuchamos, sí. Se me está perdiendo la conexión. No, pero ahí voy. Yo pienso que todo esto le va a dar un marco a todas las demás políticas puntuales que tengan que ver con las masculinidades. Yo creo que este sería vamos a decir, la base que tendría que tener el apoyo para todos los días que deba de tener un miembro familiar, no nomás para cuidar al niño, ¿no? Sino también para cuidar al abuelo, a llevarlo al médico, o cuidar a la esposa en situación de salud, que son días que son, vamos a decir, días de vacaciones o días económicos, pero que también tienen que tener una etiqueta. ¿Por qué? Porque así es como contabilizamos cómo es que vive la familia, cómo podría funcionar un sistema de apoyo familiar. O sea, un sistema nacional de cuidados es algo que podría venir a apoyar muchas otras políticas públicas individuales. Pues te felicito mucho, Luis, y espero que tu trabajo con los objetivos que tienes planteados lo puedas cumplir, porque esta revisión del marco jurídico internacional va a estar un poquito complicado, pero pues sin duda no con un acercamiento muy puntual, ¿no? Sino en una generalidad de los indicadores más importantes, va a ser de mucha utilidad. Felicidades. Bueno, muchas gracias, doctora Alma, por sus comentarios. Y sí, yo concuerdo con los puntos de vista de la doctora Alma. Fíjate que a mí este trabajo y el anterior, bueno, sí, creo que hay una relación ahí muy interesante, ¿no? Quizás como a manera de sugerencia, porque vi el resumen que nos enviaste y un poco lo que nos has presentado, yo estaría pensando en que, bueno, si dijeras que metodológicamente estás hablando, haciendo pues un estudio estadístico, un estudio ahí, pues más descriptivo en relación a las políticas públicas, ¿no? Y esta comparación que hay con el otro país latinoamericano, ¿no? En donde pues ya hay una experiencia. Y bueno, esa sería una recomendación que acotaras, porque si dejas ahí el tema de las entrevistas, bueno, pues eso te implicaría pensar en qué actores estarías considerando, ¿no? Que no estaría mal, pero quizás esa situación lo pudieras manejar en una conclusión y eso te permitiría a ti, si así lo deseas, pues como que dejar la puerta para el doctorado, si es que lo deseas continuar, ¿no? Que creo que es muy conveniente. Bueno, esa es una. La otra, fíjate que en tu estudio y en tu discurso, lo que sí no observé bien, digo, quizás por el tiempo, es tu marco teórico, ¿no? Y yo creo que esta parte es importante que sí la consideres, no sé bajo qué andamiaje teórico estás considerando este análisis, porque me parece que ahí es donde justamente valdría la pena cuando ya nos muestres tus resultados, ¿verdad? ¿Bajo qué situación estás considerando esta política de cuidados, ¿no? Sobre todo porque, bueno, no es lo mismo hablar desde un enfoque de género, desde un enfoque quizás más de la interculturalidad o desde otros enfoques más positivistas, no sé, eso dependerá de la manera en cómo tú lo estés visualizando, ¿no? Y esto sí es importante, Luis Gibran, porque esto
nos daría entonces un panorama general hacia dónde va esta política de cuidados, que dicho sea de paso, valdría la pena, quizás a manera de contexto, decir cómo se ha transitado esta política de México, o sea, cómo se está configurando, cómo se está construyendo, porque me parece que los comentarios que dice la doctora Alma en relación a las diferentes dimensiones que tienen los cuidados y que a veces uno piensa que solamente es la paternidad, ¿no? O solamente el tema de los adultos mayores, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de las infancias, como justo lo señalaba la doctora Alma, es importante, y yo no me quedaría solamente con las infancias, sino también con las juventudes, ¿no? Creo que ahorita hay temas, por ejemplo, y fíjate que un tema de cuidado que a lo mejor valdría la pena mencionar por ahí, es por ejemplo la salud mental, sobre todo de las juventudes, ¿no? Me parece que ese es, por ejemplo, digo, no tengo estadísticas, estoy hablando muy a la ligera, pero me parece que hay temas relacionados con la violencia de las juventudes y que de repente sí atraviesa por ahí de repente esta situación de los cuidados, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, cuando hablamos de política de cuidados, no solamente estamos hablando en un solo sentido, sino es en un sentido multidireccional, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de tu trabajo, que nos haga saber por lo menos las dimensiones que estás considerando, ya te los comentó la doctora, ¿no? Y me parece que en ese sentido sí valdría la pena tener todos estos elementos. Sí, y te insisto, tener muy claro el andamiaje teórico, que eso te va a permitir a ti darle un sentido a todas tus explicaciones, ¿no? Y eso pues te permite tener conclusiones más contundentes hacia dónde va el trabajo que estás presentando, ¿no? Entonces, Luis, pues esos serían mis comentarios. Te agradezco muchísimo y bueno, como solamente fueron 2 estudiantes, permítame, voy a darle cierre al programa, ¿vale? Permítanme un segundo, nada más déjenme ubicar acá mi documento. Es que tenemos acá una escaleta y bueno. Listo, bueno, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la cual está presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 emisiones diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacional como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento, muy buenas tardes, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.